Buenas noches con todas y con todos. Espero que se encuentren bien en esta noche. El día de hoy vamos a tener ya nuestra última clase y obviamente vamos a cerrar con broche de oro con un tema bastante interesante y que nos va a tocar a cada uno de nosotros abordarlo en cualquier momento de nuestra carrera. Vamos a hablar acerca de los fármacos en el embarazo y en la lactancia. Me parece bastante interesante, es una breve reseña, un resumen de lo que hemos encontrado y bueno, nos va a servir muchísimo. Voy a compartir la pantalla para empezar la charla. En lo que respecta a fármacos en el embarazo y la lactancia, pues la exposición que tenemos el día de hoy, vamos a hablar algo sobre la introducción en el tema. Bueno, debemos decir que justamente una investigación que se hizo sobre la talidomida, sobre su efecto en el feto, fue justamente acerca de los efectos que hacía este medicamento, este fármaco, y lo que podía producir en el feto, estos efectos teratogénicos, lo que hizo que posteriormente se sigan realizando investigaciones acerca de la influencia de los fármacos en el desarrollo potencial de los embriones y de los fetos. Y con eso se consiguió saber cuáles eran los seguros y cuáles no lo son y cuáles podían afectar a la morfología o al desarrollo de los fetos. Sin embargo, todavía falta mucho. Hay muchos estudios que están inconclusos, que todavía faltan por realizar acerca justamente de la influencia de los fármacos, así como se están creando también muchos fármacos, muchas drogas, medicamentos, pues obviamente se necesita realizar más estudios al respecto. Entonces, algo sobre los conceptos. Tenemos que saber qué son los efectos teratogénicos y según la OMS los define como los efectos morfológicos, bioquímicos o de la conducta causados durante la vida fetal y detectados en el momento del parto o inclusive más tardíamente. Los efectos teratogénicos o teratógenos de los fármacos incluyen no solo las alteraciones estructurales, sino también las alteraciones en el desarrollo, tanto microscópicos y funcionales, que ya se detectan en un niño, en un recién nacido, ya tardíamente. A eso nos referimos, ¿no? A veces nos encasillamos solamente en describir o en definir aquellos efectos o defectos teratogénicos en los fetos, pero no olvidemos que también a nivel funcional o a nivel microscópico, estructural microscópico, pueden darse daños que inclusive se detectan posteriormente, durante ya la vida del recién nacido o del niño, ¿no? Eso es lo que hay que tomar en cuenta. En lo que respecta a algo acerca de la epidemiología, se estima que 2.4 de los recién nacidos vivos pueden presentar una malformación congénita.
y el 15% de los embarazos pueden terminar en aborto. Y como sabemos, la principal causa de abortos es justamente las malformaciones, ¿no? O los defectos, las malformaciones congénitas o defectos congénitos. El agente teratógeno aumenta el riesgo basal para defectos congénitos de cualquier tipo, eso es visto, ¿no? Entonces nosotros tenemos que saber la etiología de los defectos congénitos, cuáles son los factores o cuáles son las alteraciones que pueden darnos en un feto defectos congénitos en un feto recién nacido. Alteraciones, por ejemplo, genéticas, que son bastante comunes como causa para los defectos congénitos, mutaciones hereditarias o alteraciones cromosómicas. Eso ocupa el 25% de posibilidad, ¿no? Cuando hay este tipo de cosas, de ocasionar defectos congénitos. De causas exógenas o ambientales, claro, causas, por ejemplo, biológicas, como las infecciones, refiriéndonos a infecciones, por ejemplo, de toxoplasmosis, citomegalovirus, son infecciones que pueden afectar o pueden dar defectos congénitos. Causas físicas, como por ejemplo las famosas radiaciones, y agentes químicos como los fármacos, lo que nos está involucrando es en este momento, eso corresponde al 10%. Y cuando es de origen multifactorial, eso representa el 65%, en aquellas pacientes que, por ejemplo, tienen predisposición genética sobre la que pueden actuar factores ambientales, o sea, pacientes que ya tienen una predisposición genética, que han tenido embarazos con alteraciones o niños ya con defectos genéticos o congénitos, pues obviamente a eso sumado a factores ambientales, pues el porcentaje, como vemos, es mayor, ya alto, 65% de que esos fetos o esos niños puedan presentar defectos congénitos. Entonces, la frecuencia de las malformaciones congénitas atribuidas a los fármacos es relativamente baja, de 0.8 por mil recién nacidos vivos. Como ya vimos, al hablar de factores ambientales, también hablamos de fármacos y representa una incidencia bastante baja. El 82%, hay un estudio que es interesante en donde se vieron que el 82% de una embarazada, al 82% de embarazadas se les prescribió una media de 4 fármacos en sus controles prenatales. El 65% se automedicó con una media de 1.5 fármacos y el 60% ingirió fármacos bien prescritos o automedicados durante 9 meses de gestación. O sea, son estudios para darnos cuenta de la probabilidad de que obviamente estos fármacos puedan alterar en esas gestantes a sus fetos. Como vemos, a veces el uso irracional de fármacos, sobre todo los automedicados o los prescritos inclusive, pueden traer consecuencias en el embarazo y obviamente esto daños inclusive en el feto. Entonces es alta la incidencia de prescripción, ¿no? De prescripción de fármacos. Entonces siempre cuando uno estaba estudiando, pues en pregrado, en el posgrado, pues se decía siempre, en el embarazo, mientras menos demos, es mejor, ¿no? Mientras menos prescribamos, es mejor. La prescripción es para casos estrictamente necesarios y que puedan comprometer el estado de la gestante. Entonces, no podemos hablar de fármacos en el embarazo si no sabemos lo que es la barrera placentaria, porque justamente por ahí es donde se van a transportar pues, los diferentes fármacos. La barrera placentaria es la que permite el paso de fármacos y nutrientes, claro. Todos los fármacos atraviesan la placenta en mayor
o en menor medida, eso hay que tomar en cuenta, porque si decimos, bueno, el paracetamol eso no le va a hacer ningún daño en el caso de prescribir, ¿no? Por alguna circunstancia, alguna pacientita, pero no olvidemos que todos los fármacos atraviesan fármacos, unos en menos, otros en más proporción, ¿sí? Las moléculas que más fácilmente se transfieren, ¿no? de madre a feto son las liposolubles. Entonces, esos fármacos que, por ejemplo, que tienen cápsulas, que vienen en cápsulas y que son como aceite, ¿no? Pues obviamente esos son los que se van a transportar más fácilmente. Una exposición a fármaco responsable es el responsable del 2% de los defectos morfológicos. Como vimos, no es muy alta la incidencia, sin embargo, hay que tomarla en cuenta. Entonces, la barrera placentaria, pues, no es sino ese paso en donde hay, de donde se puede pasar, valga la redundancia, los medicamentos, los fármacos o las sustancias de la madre, ¿no es cierto? De la madre, entonces ahí justamente está la placenta y pasa a través del cordón umbilical, pues, al feto. Entonces aquí es donde tenemos justamente la famosa barrera placentaria que todos conocemos. Entonces, como ya hablamos algo, los defectos morfológicos pueden ser el 25% de causa genética, el de 2 al 3% exposición a fármacos, como vemos ocupa un peldaño bajito, y el 65% pues es desconocida. Pero al hablar de desconocida, pues no olvidemos que todavía, como yo les dije al inicio, están siendo estudiados ciertos medicamentos, ciertos fármacos. Entonces, tal vez, pensándolo así, pues si esta causa desconocida no conlleva que con más estudios tal vez sea los fármacos los que a veces ocasionen alteraciones justamente en el bebé, ¿no? En el embrión, en el feto. Entonces, lo que sí debemos saber es justamente esta clasificación de la FDA, que creo que en todos lados hay, en todo libro, en todo vademecum se encuentra y no debemos nosotros olvidar y siempre tratar de leer, ¿no? Saber qué ese fármaco, qué tipo de fármaco es, según justamente para el riesgo del embarazo. Entonces, la clasificación lo hace la FDA en 5 categorías, ¿no? La categoría A, B, C, D y X. Entonces, la A es la que es sin riesgos aparentes, entonces no hay evidencia de riesgo fetal y que pueden emplearse. Entonces, en la categoría A únicamente se encuentran las vitaminas, ¿no es cierto? Las vitaminas y los oligoelementos, por ejemplo, el ácido fólico. Esos son las categorías A. Entonces son las que se pueden emplear. La categoría B es justamente los que también es sin riesgo aparente, pero no olvidemos que no existen pruebas de riesgo en especie humana, o sea, han sido probadas en animales, in vitro, lo que sea, pero no es seguro de que no vaya a producir algo. Entonces, probablemente seguro, pero no existen más bien pruebas de que haya riesgo en especie humana. La categoría C es un riesgo no detectable, entonces no se puede descartar la existencia de riesgo al no haber estudios en el ser humano, pues y en los animales puede indicar riesgo o no se ha demostrado inocuidad, o sea, en animales que han sido probadas este tipo de fármacos, pues no se ha demostrado o puede haber un riesgo, pero y tampoco no se ha demostrado de que no haga daño. Solo debe usarse cuando los beneficios potenciales justifiquen los posibles riesgos fetales. Evitarlos si existe otra alternativa. Entonces se me ocurre, es mejor siempre esto hacerlo con ejemplos, ¿no?
paciente que, por ejemplo, tiene una infección, una pielonefritis, una infección de vías urinarias, y que en el cultivo de la orina sale que es resistente a la mayoría de medicamentos, pero por así decirlo, es sensible a una sulfa, por ejemplo. Entonces, yo tengo que tratar, corro más riesgo corro más riesgo a que esa pielonefritis se me haga una sepsis y la paciente pueda fallecer, a que pueda yo utilizar una sulfa porque salió el cultivo de esa manera. Entonces debo tratar en ese caso, pues obviamente se justifica el uso del medicamento, pues aunque sea categoría C, ¿sí? Pero si es que podemos evitarlo, si existe otra alternativa, otra medicación, pues no habría necesidad de usar ese tipo de fármaco. En la categoría D, el riesgo ya es demostrado. Entonces existen pruebas de riesgo. Los beneficios potenciales en la mujer embarazada pueden sobrepasar el riesgo de su empleo, como situaciones que amenacen la vida de una mujer o enfermedad grave. Evitarlo si existe otra alternativa, ¿no? O sea, solamente, igual que en la categoría anterior, sin embargo, aquí ya existen pruebas de que hay riesgo en el embarazo. Y obviamente los categoría X, que son los que ya están contraindicados, en donde existe evidencia de riesgo fetal en el ser humano y el riesgo sobrepasa cualquier beneficio del empleo de fármacos. Esos son los que están contraindicados totalmente. Pues eso ya los vamos a hablar de algunos ejemplos y de algunos fármacos que ya están directamente relacionados o contraindicados por el hecho de que están relacionados justamente con alteraciones congénitas, morfológicas. Entonces, tenemos que definir lo que es un periodo teratogénico. Entonces, al referirnos al periodo teratogénico, hay mucha controversia. ¿Por qué? Porque generalmente se dice que un fármaco depende de en qué momento actúe, en qué momento de la gestación actúe o qué órganos esté formando en ese momento de la gestación para que ese fármaco pueda afectar. Entonces, al ser así, no hubiera un periodo porque en todo el embarazo se están formando órganos, se están formando células, se están especializando órganos. Entonces, pues, dependiendo del fármaco que se use, en qué tiempo o edad gestacional que esté cursando esa paciente, pues de eso dependerá el efecto o daño que pueda dar en el feto. Entonces, pero para forma práctica se define el periodo teratogénico desde ese periodo que transcurre del día 31 tras la fecha de la última regla, en un ciclo normal, pues de 28 días, hasta 71 días tras ese último periodo menstrual. O sea, está abarcando más de 2 meses, ¿no? Entonces, generalmente coincide justamente con el periodo de embriogénesis, ¿no es cierto? Que es la formación de la mayoría de los órganos en el feto. Entonces, vamos a hablar puntualmente de algunos fármacos que están relacionados justo con las alteraciones. Entonces, hay fármacos específicos, ¿no? Por ejemplo, los estrógenos y progestágenos en el primer trimestre sí se han relacionado con malformaciones. Entonces, antes de utilizar cualquier anticonceptivo, pues debemos descartar el embarazo, ¿no es cierto? Antes de pautar un anticonceptivo o administrar en su defecto gestágenos a una paciente con amenorrea. O sea, debemos tener cuidado porque los estrógenos y los progestágenos generalmente están en anticonceptivos. Entonces, a veces vienen pacientes con amenorrea por circunstancias a veces hormonales, pues se debería descartar primero el embarazo, pues para poder administrarlo, ya que se ha relacionado los estrógenos y el progestágeno con alteraciones o malformaciones. Entonces, ¿cuáles son los efectos, por ejemplo, de los andrógenos?
Muchos andrógenos como la ciproterona, los antiandrogénicos, pueden producir efectos en el feto, por ejemplo, la virilización al feto femenino, por ejemplo, los que son andrógenos, ¿no? Una hipertrofia del clítoris, una fusión labial, si se administra justamente antes de las 13 semanas. Hablemos de los antiepilépticos que nos ha tocado utilizar en aquellas pacientes que ya son diagnosticadas de epilepsia o que ya tienen su diagnóstico fijo de epilepsia. Pacientes con tratamiento durante el embarazo tienen un riesgo doble de malformaciones fetales. Sí, lamentablemente hay pacientes que tienen ya diagnosticada la epilepsia y están tomando sus fármacos como normalmente lo hacen para controlar sus crisis. Pues entonces estas pacientes tienen un riesgo de hasta el 5% de presentar malformaciones. Las más frecuentes, labio leporino, fisura palatina e inclusive malformaciones cardíacas congénitas. Sin embargo, pues hay que sopesar el riesgo versus el beneficio, pues obviamente porque en sí una crisis convulsiva puede traer muchos trastornos en el embarazo, entonces ahí sí deberíamos utilizar la medicación. El ácido valproico y la carbamazepina pueden producir defectos del tubo neural hasta en el 1%. La combinación de más de 3 fármacos antiepilépticos o una alta dosis diaria aumenta la posibilidad de malformaciones. Por supuesto, si decimos que uno o el ácido valproico o la carbamazepina pueden ya de hecho cualquiera de ellos producir un defecto del tubo neural, pues obviamente la combinación de ellos o de otros inclusive puede producir aún más una alta posibilidad de malformaciones. Entonces, ¿cuál sería la causa de las malformaciones? Pues a veces la enfermedad propiamente dicha, ¿no es cierto? O sea, en ese caso, la epilepsia, la predisposición genética a las malformaciones y a la epilepsia, diferencias genéticas en el metabolismo de los fármacos y propios medicamentos y estados carenciales de estos, ¿no? O sea, los propios medicamentos pueden producir malformaciones, pero los estados carenciales, al referirnos, por ejemplo, a la cuestión de los antiepilépticos o anticonvulsivantes, si nosotros tenemos que administrar ácido fólico complementario porque se depletan las reservas por la cuestión del metabolismo justamente del medicamento, ¿no? Hay otro tipo de fármacos ya un poco más raros, ¿no? Pero que antes se usaba mucho, es por ejemplo la hidantoína. En menos de 10% los recién nacidos pueden presentar un síndrome fetal por hidantoína, que es más o menos entre 1 al 2%, entonces en ellos pueden encontrarse microcefalia, retraso del crecimiento, retraso mental y del desarrollo, y rasgos dismórficos craneofaciales. En cambio, la fentoína puede producir una hipoplasia unguial y falanges, o sea, hipoplasia unguial y hipoplasia inclusive en las falanges distales. La motrigina, que es otro anticonvulsivante, pues en ella generalmente se recomienda 10 miligramos de vitamina K durante el último mes de gestación si se está haciendo el uso de esta medicación. Y los beneficios de la medicación antiepiléptica son mayores que los riesgos por no recibir el tratamiento, ¿no? La motrigina pues realmente no muestra graves riesgos de malformaciones o pérdida fetal en el primer trimestre. El porcentaje es mínimo, ¿no? Un medicamento que creo que todos hemos oído y si no, algunos no hemos usado, pues otros sí lo han oído, es la isotretinoína. Esa es un medicamento que
se utiliza para el acné severo, ¿no? Esta sí está contraindicado en el embarazo, es una categoría X, ya que produce malformaciones congénitas, puede producir abortos espontáneos y retraso mental en el feto. Entonces, lamentablemente, si una paciente ha utilizado este medicamento y estuvo utilizando este medicamento y no se cuidó, no tuvo la precaución de tomar anticonceptivos con la isotetrinoína, pues lamentablemente tendría que hacerse un aborto terapéutico, porque es seguro que ese niño va a tener malformaciones. Inclusive en la recomendación del uso de este medicamento, pues dice claramente utilizar un método anticonceptivo y no embarazarse hasta inclusive 6 meses posterior a la suspensión de la isotetrionina. Entonces, hay que tener mucho ojo con esta medicación. Ahora se usa bastante en las pacientes, sobre todo que presentan acné, acné severo en chicas, y justamente las que presentan son mujeres jóvenes, ¿no? Mujeres en periodo fértil, pues entonces se complica más el asunto, porque si no está utilizando ningún anticonceptivo, pues hay siempre la posibilidad de embarazarse. Y como vemos, ya tiene estos tipos de problemas, ¿no? Entonces, ¿cuál es el patrón característico? La afección de los rasgos craneofaciales, corazón, el timo y el sistema nervioso central. Puede haber microtía y anotía, o sea, no pueden nacer sin deditos, ¿no es cierto? E inclusive hasta sin extremidades. Anomalías del nervio óptico, hidrocefalia. La tetrionina utópica no se ha asociado a ningún riesgo teratogénico, es justamente usado para el acné, pero de forma puntual, y según los estudios aparentemente no tiene ningún riesgo. Sin embargo, la que se toma, pues sí hay mucho riesgo. Hay otro tipo de medicamentos muy relacionados con la parte dermatológica, por ejemplo, la citretrina. Esa se utiliza en el tratamiento de la psoriasis grave, tiene un alto riesgo teratogénico y se debe evitar el embarazo hasta 6 meses después de interrumpir el tratamiento. Hay vitaminas, no todas las vitaminas son buenas, digamos, en el embarazo, o no son de riesgo en el embarazo. Así, las dosis de vitamina A puede producir malformaciones. ¿En qué dosis? En dosis iguales o superiores a 25.000 unidades. Entonces, mucho cuidado. Cuestión de dosis. Los psicofármacos, ¿qué son los psicofármacos? Son sustancias químicas que ejercen una cierta influencia en los procesos de la mente. Pueden modificar la conciencia, desde la conciencia hasta la conducta, inclusive pasando por la percepción. Entonces, en estos psicofármacos están los antidepresivos, usados cada vez más frecuente, están los tratamientos también para cuestiones, por ejemplo, problemas de bipolaridad, eh, los tranquilizantes. Entonces, no existe evidencia clara del riesgo de malformación para la mayoría de los psicofármacos. Entonces, no quiero decir con esto que se puedan usar. Es igual, riesgo versus beneficio, pues porque no hay evidencia. Los tranquilizantes, como por ejemplo el meprobamato y el clordiazepóxido, las benzodiazepinas, el diazepam, pueden producir síntomas como los que vemos ahí en la gráfica, hipotonía, pueden dar hipertermia, depresión respiratoria, así como vemos en la gráfica. Sobre todo el diazepam, creo que es el diazepam y la benzodiazepinas son los que más usamos. Entonces, mucho ojo y mucho cuidado con su uso. El litio es el litio utilizado por algunas pacientes con problemas, por ejemplo, con problemas psiquiátricos, ¿no? Puede tener efectos adversos perinatales como hipotonía, letargia y dificultad para la alimentación del recién nacido.
Las complicaciones pueden dar bocio e hipotiroidismo y puede producirse polidramnios que puede interpretarse como signo de toxicidad fetal. Los antidepresivos, como dijimos, la imipramina, el tofranil tricíclico, se ha relacionado con anomalías cardiovasculares en el feto. La amitriptilina, de uso frecuente, y la evidencia respalda su seguridad. No se han detectado malformaciones del primer trimestre, se puede administrar con tranquilidad. Hay también los antidepresivos modernos, ¿no es cierto? Como la fluoxetina, la paroxetina, la sertralina, que está de moda. Generalmente son usados para las alteraciones psiquiátricas o de comportamiento, pero no se ha encontrado un aumento en el riesgo de malformaciones, por suerte. Entonces pasemos a lo que son los anticoagulantes. La warfarina o coumadin puede producir un problema de condrodisplasia punteada similar al síndrome de Conradi-Honerman. Es importante describir a algunas pacientes, sobre todo que están en tratamiento continuo, pues estas pacientes corren un peligro de que hasta el 5% desarrollen sus bebés este tipo de problemas. Entonces, ¿en qué se caracteriza este síndrome? Por hipoplasia nasal, punteado óseo, atrofia óptica bilateral e inclusive retraso mental. El tratamiento alternativo sería la heparina, ¿no? O sea, la warfarina, utilizamos la heparina. Entonces, ¿cuáles serían las dosis? Mayores a 20.000 unidades por día por 20 semanas. Puede haber descalcificación ósea, claro que sí, y riesgo de fracturas vertebrales hasta un 0.7%, dosis bajas, en dosis altas del 3%. Las heparinas de bajo peso molecular tienen sus beneficios evidentes, ¿no? Entonces, lo que respecta a hormonas tiroides y fármacos antitiroides, ahora que es tan común la problemas de la tiroides, pues los medicamentos pueden producir un bocio fetal, ¿sí? Un bocio fetal. Entonces, medicamentos como el propiltiuracilo o el metimazol, ¿sí? Pueden producir bocio fetal. Apenas atraviesan la placenta, o sea, atraviesan dosis bajas. El objetivo del tratamiento en el embarazo es mantener la madre discretamente hipertiroidea. Es el objetivo, ¿no? El metimazol puede describirse como que presenta defectos en el cuero cabelludo. Ahí vemos un bebé con un problema de piel del cuero cabelludo, pues, que es ocasionado por este metimazol. El hipotiroidismo en el embarazo es un riesgo para el feto. Se recomienda monitorizar la función tiroidea y ajustar la dosis de tiroxina. Bueno, las pacientes que ya han sido diagnosticadas de tiroides, pues deben ser monitorizadas para inclusive ajustar la dosis de tiroxina, ¿no? Ya. El anacordil es la que hemos oído, la digoxina, que se utiliza en pacientes, sobre todo las que tienen insuficiencia cardíaca. Hay que monitorizar este medicamento en sus niveles en la sangre materna. Los fármacos antidepresivos, antihipertensivos, estos fármacos sí nos interesa bastante porque tenemos que saber cuáles podríamos utilizar en el caso de una crisis hipertensiva que puede desarrollarse en el embarazo. Está la alfa-metildopa, súper buena, la Andomet, que sirve para pacientes que son hipertensas y que tienen que cambiar su medicación, pues entonces puede utilizarse para hipertensiones arteriales crónicas y para hipotensión ortostática. La hidralacina es la aprocelina,
¿sí? No tiene efecto teratogénico y nosotros usamos mucho en las emergencias hipertensivas por su forma, ¿no?, de presentación, ya que son inyectables, entonces se pueden utilizar. Bloqueantes simpáticos como el propanolol, el Sumial, disminuyen la contrariedad del miometrio. Pueden producir bradicardia en recién nacidos 2 horas previas al parto, entonces no está muy bien recomendado. Los IECA, como el enalapril, el captopril, pueden ocasionar displasia tubular renal fetal en el segundo o tercer trimestre, por lo que debe ser suspendida. Puede producir además oligoamnios, oligohidramnios, hipoplasia pulmonar, deformidades craneofaciales, perdón, y contracturas. Los antineoplásicos, muchas mamitas se embarazan justamente estando haciendo un tratamiento para algún cáncer o precáncer o algún problema. Así tenemos el metotrexato, que es un antagonista del ácido fólico y que en el feto puede producir anomalías craneales de las extremidades, ¿no? Entonces está contraindicado. La azatioprina, ¿no es cierto?, es un tratamiento para el lupus y se da cuando la paciente ha sido sometida a trasplantes renales, pero puede producir en el feto pues una leucopenia, ¿no?, y un peso bajo para edad gestacional. La ciclosporina pueden producir, también está contraindicada porque puede producir prematuridad y retraso o restricción del crecimiento intrauterino. La cloroquina generalmente se utiliza como profilaxis para la malaria. Debe darse, generalmente las dosis semanales de 300 miligramos no incide en los defectos genéticos. Dosis antiinflamatorias de 200 a 250 pueden producir una paresia cocleovestibular. No olvidemos, esta cloroquina es la que se usaba al inicio, se habló bastante al inicio de la pandemia, ¿no es cierto?, porque se buscaba justamente, parecía que iba muy bien en el tratamiento, sin embargo, se fue valorando que puede producir problemas cardíacos, inclusive en la madre, y pues obviamente se descartó ese uso para ese medicamento. La quimioterapia antineoplásica, generalmente en el primer trimestre, puede ocasionar un aborto espontáneo, malformaciones graves, muerte fetal y mielosupresión del sistema nervioso. En lo que respecta al tratamiento del asma, tenemos la teofilina y la minofilina. Entonces, estos son fármacos seguros en el embarazo y hay una mayor excreción en el embarazo, hay que tomar en cuenta. Tal es así que en algunos países esta teofilina se usa inclusive para amenazas de partos términos, ¿no? Antes se usaba para eso, entonces no hay ninguna contraindicación. La adrenalina, ¿qué podemos decir de la adrenalina? Al igual que la terbutalina, entonces puede producir malformaciones leves, el efecto es más rápido y duradero y el tratamiento sirve para el tratamiento de amenaza de parto prematuro, como yo les dije, esta terbutalina también sirve para eso. ¿Qué podemos hablar sobre los corticosteroides? Porque nosotros ya sabemos que en algunos casos estamos en fetos, ¿no? Justamente cuando queremos madurar los pulmones del bebé. Entonces, estos atraviesan la placenta en mayor o menor cantidad. Está la prednisona y la prednisolona, que se encuentran inactivados por la placenta. Menos del 10% suele ser tratamiento de elección.
Bueno, los corticosteroides nosotros usamos para maduración pulmonar fetal, pues entonces sin ningún problema. Sin embargo, si el uso es ya frecuente, pues puede el feto verse comprometido, ¿no? La betametasona o celestone o la dexametasona, el decadrón, es mínimamente inactivado y por la placenta y más bien va a ocasionar que haya una maduración pulmonar fetal. El yoduro se refiere, por ejemplo, a esas pacientes que están en tratamiento de cáncer de tiroides, pues necesitan utilizar yoduro y este puede ser expectorante, atravesar la placenta y lo que sí hay que tener cuidado porque puede ser un bocio fetal, ¿no? Y los famosos antieméticos, la vitamina B6, perfectamente dada en el embarazo, se da 25 miligramos TID, tratamiento de náuseas y vómitos sirve. La doxilamida, que es el medicamento sintomático, 25 miligramos a la hora sueño se dan y 12.5 en la mañana y en la tarde, y el jengibre, que es generalmente en otros países ya viene como fórmula magistral, en otros no, ¿cierto? Se da 250 4 veces al día para la hiperemesis diabética. Otros antieméticos están el meclicina, navical, el dimenhidranato, ese había antes, y el difenhidramina, que era el Benadryl, que antes alguna vez hemos utilizado algunas veces, pero hace algunos años. Las fenotiacinas, como la clorpromacina, el Reactil, puede lograr controlar la hiperemesis gravídica y la somnolencia inclusive. Los inhibidores de la secreción gástrica, que también usamos, sobre todo en esos pacientes en el primer trimestre, que es cuando más vomitan y empiezan a tener problemas gástricos, entonces se los puede administrar, ¿no? Con tranquilidad y sin problema. Antihistamínicos y descongestionantes como la clorfeniramina, la bromfeniramina y la terfenadina, que son generalmente, por ejemplo, la clorfeniramida es sin riesgo, en cambio, la bromfeniramina de 10 a 65 niños se han hecho estudios en donde puede haber alteraciones, sobre todo en las extremidades, ¿no? Puede dar polidactilia con la terfenadina, ¿no? Son antihistamínicos descongestionantes. Los antiinfecciosos, tenemos las penicilinas, que sí son seguras. En lo que respecta a las piperacilina, meslocilina, que se están utilizando ahora lo menos en terapia por cuestiones de COVID y todo eso, no hay experiencias seguras en el embarazo, ¿sí? Se excreta por la orina. En pacientes que tienen nefropatía, pues hay que disminuir las dosis, y en el embarazo el nivel de sangre es bajo y el aclaramiento renal es alto. Atraviesa la placenta por difusión simple, la oxacilina, diclosacilina, nafcilina, y tienen avidez por algunas proteínas. El tiempo de aparición del fármaco en el líquido amniótico dependerá de la tasa de filtración transplacentaria, la cantidad de fármaco que se encuentre ligada a proteínas transportadoras en el suero fetal, la capacidad enzimática y la función renal del feto. ¿Sí? De eso dependerá de qué fármaco atraviese y en qué tiempo, ¿no? A lo que respecta a las cefalosporinas, como el cefaclor, ¿no es cierto?, la cefadrina, la cefalicina, pues realmente no se ha visto ningún mayor efecto en la producción de malformaciones en el feto. Las sulfamidas deben evitarse en el embarazo, ¿no? Sobre todo en pacientes con déficit de la GCPD, que es una enzima
Puede producir efectos tóxicos como hemólisis y aumenta el riesgo de hiperbilirubinemia en el neonato, pues por esta misma hemólisis, ¿no? La sulfamethoxazol y trimethoprim, sé que se puede dar en infecciones de tracto urinario, hay mayor riesgo de malformaciones cardíacas en el primer trimestre, es lo que hablábamos hace un momento, pues. Y la nitrofurantoína, sé que hay que tener cuidado con el déficit de la G6PD, que es una enzima hepática, puede ocasionar, pues, anemia hemolítica en el feto. Las tetraciclinas atraviesan la placenta, se fijan por quelación del calcio a los huesos en desarrollo y estructuras dentarias y puede producir lo que es la decoloración marrón de los dientes, hipoplasia del esmalte e inhibe el crecimiento óseo. Los aminoglucósidos como la streptomicina, kanamicina, pueden producir sordera congénita, ototoxicidad, 1 gramo, si sobre todo damos 1 gramo bisemanal por 8 semanas en el primer trimestre. Entonces hay que tener cuidado, ¿no? La kanamicina, la streptomicina. Los antituberculosos como la isoniazida, rifampicina, etambutol y el ácido paraminosalicílico no se han encontrado efectos teratogénicos, por suerte. La eritromicina, que sirve para el tratamiento de sífilis, ¿no es cierto? Es un tipo o es una alternativa a la penicilina. La claritromicina no hay riesgo. Las quinolonas, afinidad por el hueso y cartílago, hay que tener mucho cuidado, sobre todo el ciprofloxacino solo debe ser administrado a partir de los 18 años en pacientes adultas. No se debe administrar obviamente en niños, ni en siquiera en jóvenes, menos de 18 años. El metronidazol es un mutágeno bacteriano y puede posponer su uso hasta el primer trimestre. Bueno, en el metronidazol hay algunos estudios y realmente es una sustancia que no tiene problema de administrarse en el primer, segundo y tercer trimestre. Y la clindamicina no se ha encontrado malformaciones, atraviesa la placenta, los niveles séricos en el cordón hasta el 50%, no hay ningún problema. Los antivirales, así como la ciclovir, no han demostrado mayor riesgo y su suave infección diseminada es bueno. El lindano, la toxicidad tras la aplicación al 1%, usos inadecuados y sobredosis pueden dar problemas y debe ser usado con precaución. Y los antifúngicos, como la nitatina, no se ha relacionado con teratogénesis. Los imidazoles, absorbidos en pequeñas dosis, tampoco da problema. Y el riesgo es con fluconazol 400-800 miligramos el primer trimestre. Sin embargo, ahora se está tomando en cuenta la administración de fluconazol pasada las 20 semanas de embarazo, o sea, pasado el periodo de formación, ya en aquellas infecciones que han sido ya resistentes, que no han cedido con nada. Los inductores de la ovulación, como el clomifeno, no se han mostrado efectos teratogénicos. El porcentaje de abortos espontáneos es similar al esperado. La bromocriptina no se ha observado tampoco de efectos. Los analgésicos, los leves por la aspirina, no hay riesgo en el primer trimestre. Los efectos perinatales significativos de estas aspirinas, por ejemplo, que disminuye la contractilidad uterina, inicio tardío del trabajo de parto, puede haber prolongación del trabajo de parto, hay mayor riesgo de gestación prolongada, posmaduro, ¿no? Y hay un aumento de sangrado antes y durante el parto. El paracetamol necesita evidencia de teratogenicidad, inhibición de la síntesis de prostaglandinas, es reversible. El embarazo no modifica su absorción ni su excreción a dosis normales. Otros AINES como el ibuprofeno, el naproxeno, el propofol, la codeína, el uso crónico de naproxeno, pues
produce oligohidramnios, cierre del ductus arterioso, hipertensión pulmonar, al ser un AIN, ¿no? El proposifeno puede dar una analgesia suave, no es teratogénico, pero puede ocasionar adicción. La codeína no es teratogénico y puede producir un síndrome de abstinencia, más bien. El tabaquismo, generalmente lo que produce el tabaquismo es esos fetos pequeños para edad gestacional, prematuridad, aborto espontáneo, placenta previa, ruptura prematura de membrana, restricción, perdón, del crecimiento intrauterino y muerte súbita del lactante puede ocasionar. Y hay aumento de la incidencia de enfermedades respiratorias en la infancia con el tabaquismo, que obviamente no es nada bueno. Lo que hay que hacer es interrumpir el consumo de tabaco durante la gestación. La nicotina disminuye el flujo sanguíneo uterino y el CO2 disminuye el aporte de oxígeno al feto. Los recién nacidos con bajo peso, pues puede haber mayores prematuros y puede haber mayor tasa de abortos espontáneos. El alcohol, creo que es lo más común. Puede darse un síndrome de alcoholismo fetal cuando ya nace. Dentro de la barriga puede dar una restricción de crecimiento antes o después del nacimiento o durante el nacimiento. Malformaciones faciales como la blefarofimosis, pliegues de los epicantos, micronactia, retraso del desarrollo fetal, puede darse el alcohol, anomalías del sistema nervioso central, microcefalia, retraso mental, déficit de atención e hiperactividad. No, aquí vemos donde puede verse las alteraciones, ¿no? Se ve la cabeza pequeña, se ve el epicanto, sí, la nariz corto, se dice, labio superior fino, bueno, algunos problemas fijos en este tipo de patología. El consumo excesivo del alcohol puede producir un riesgo grave. Disminución de la ingesta hay que valorar para beneficio y el consumo pues puede ser ocasional sin ningún riesgo. La marihuana no hay evidencia de efectos teratogénicos. Sin embargo, aumenta la frecuencia de líquido teñido de meconio hasta en un 55% frente al 25% en los no consumidores. O sea, hay que tomar en cuenta que es un factor bastante importante. La cocaína puede producir una mayor tasa de abortos, hay aumento de malformaciones congénitas, claro que sí, desprendimientos de placenta puede haber, y un anormal desarrollo cerebral fetal puede dar una o venir con una microcefalia, un infarto y perforación intestinal inclusive. El aspartamo es un principal metabolismo, su principal metabolito es la fenilalanina, niveles elevados pueden producir retraso mental en el feto. Bueno, entonces ahora al hablar ya de los principales fármacos en el embarazo, pues podemos pasar rápidamente a los fármacos en la lactancia. Los citotóxicos, o sea, que pueden dañar las células, se encuentran la doxorubicina, ciclofosfamida, y la ciclosporina. Son medicamentos que están ayudando a la mamita a tal vez eliminar o tal vez corregir o controlar un problema ya más de lesiones tumorales, ¿no? Otro uso esto que es frecuente también, la bromocriptina, de uso frecuente, tiene un efecto inhibidor de la lactancia. Esa es la forma de actuar de la bromocriptina. La ergotamina, que puede producir vómitos, diarreas y convulsiones en neonatos,
que tener mucho cuidado. El litio, que 1/3 o puede producir toxicidad, hipotonía y letargia. ¿Cuáles entonces son los fármacos compatibles con la lactancia? Pueden ser, en lo que respecta a narcóticos, sedantes y antiepilépticos, puede ser la fenitoína, el sulfato de magnesio, la morfina, la meperidina y la codeína. El fenobarbital y la fenitoína en pequeñas dosis puede pasarse la leche materna. El fenobarbital y el diazepam se elimina lentamente en el neonato, puede existir acumulación de dosis, hay que tener cuidado, si es que más que todo en prescribir la cantidad y ya que puede ocasionar un problema, ¿no? La aspirina pasa a la leche en pequeñas cantidades, 300 miligramos al día, produce alteraciones de agregación plaquetaria. Por eso es que para la hipertensión, para preeclampsia, para prevenir, se les da, ¿no es cierto?, la aspirina, pero no la de 300, sino la de 100 miligramos para que no haya justamente alteraciones en ese momento de la agregación plaquetaria. Antihistamínicos y descongestionantes no se han encontrado una relación, ¿no es cierto?, entre en la lactancia, entre los antihistamínicos. El 1% en la leche se puede encontrar la pseudoefedrina y la tripolidina. Los antihipertensivos en la lactancia, pues, las tiazidas, los betabloqueantes, los IECA. La tiazida, puede haber un descenso de la producción de la leche en el primer mes de lactancia. Los betabloqueantes, como el propranolol, no tienen riesgo. La atenolol se acumula en la leche y puede producir bradicardia, hay que tener mucho cuidado. Y los IECA, bloqueantes de los canales de calcio, ninguno mostró efecto adverso. Los anticoagulantes, puede darse la lactancia sin ningún problema. La heparina no pasa a la leche y no es activa por vía oral. La warfarina es una terapia de tipo seguro. Los corticosteroides, permitidos el uso en dosis de hasta 80 miligramos día. Y la digoxina, pues no ha tenido efectos adversos. Los antibióticos que son seguros en la lactancia son aquellos que son derivados de la penicilina. Perdón. Dicloxacilina, cefalosporinas, la gentamicina, la eritromicina, la citromicina, la nitrofurantoína, son seguros en la lactancia. Las sulfonamidas hay que evitar en prematuros o niños con riesgo de hiperbilirubinemia, ¿no? El aciclovir tiene un riesgo pequeño de efectos adversos. Los antifúngicos como la nistatina, miconazol, clotrimazol no se supone problema para el lactante. Los anticonceptivos orales tienen una menor duración de la lactancia, disminuye la producción láctea, sobre todo los que tienen estrógenos, disminución de ganancia ponderal del lactante, nitrógeno y proteínas en la leche se pueden observar. Los progestágenos no hay alteraciones. El propiltiouracilo se prefiere que el metimazol, es unido a más proteínas y la concentración en la leche es baja. Los antagonistas de receptores H2, famotidina, nisatidina, rosatidina, son los de elección debido a que se concentran menos. Entonces, el alcohol durante la lactancia puede haber efectos adversos en el desarrollo motor del lactante, ¿sí? Puede, en lo que respecta al tabaco, las concentraciones séricas de nicotina, no fumadores, no pasa nada en fumadores pasivos, ¿no? Sino también depende de los efectos de la concentración sérica de nicotina. Bueno,
Creo que hemos tratado de ver los medicamentos más importantes, los más conocidos, los que se usan más, y que podrían ser usados en pacientes, aquellas pacientes embarazadas, que tienen patologías pues ya crónicas, patologías ya diagnosticadas, ¿no? Si hay alguna pregunta, me podrían decir, ¿no? Para poder contestar. Bueno, de no haber ya preguntas, toda esta, la presentación y la cuestión de la bibliografía, pues será subida a la plataforma, pues, y con ayuda de los organizadores. Realmente les agradezco mucho la atención. Espero haber colaborado en sus conocimientos acerca de las emergencias obstétricas, sobre todo los temas más importantes, que es los que manejamos casi a diario. No olvidemos que tenemos que seguir leyendo, hay cosas que han cambiado, hay cosas que se han aumentado. Espero que les vaya muy bien en todo su diario vivir, en toda su carrera, y que también les vaya muy bien en el examen que se va a tomar para la aprobación del curso. Espero haya sido de mucha utilidad para ustedes y ha sido un gusto compartir estas noches, aunque cansadas, aunque pesadas, pues, pero de todas maneras ha sido con mucho cariño. Les agradezco y no me queda más que despedirme, ¿no? Cualquier duda, pues, por favor escriban al chat o háganme llegar a mi correo o al correo justamente de los organizadores para yo poder solventar cualquier novedad. Gracias. Muchas gracias, Doc, por todo. Las clases fueron muy completas y la voy a extrañar mucho. Gracias, yo también los voy a extrañar, la verdad. Gracias, Doc, muy amable, gracias por compartir parte de sus conocimientos. Muy contento porque en realidad se ha aprendido mucho. Gracias, Doc, muy amable. A ustedes por la atención, me han obligado a leer realmente.
No me queda más que desearles un feliz año, no nos hemos deseado y realmente esperemos que este año ya sea un año en el que podamos, si es que podemos hacer algún curso, ya sea más práctico, viéndonos cara a cara, casi eh, ahorita con esta cuestión de las pandemias y todo, de la pandemia, pues no hemos podido compartir. Siempre es importante, creo yo, como parte de la enseñanza, compartir experiencias y mejorar con eso. Muchas gracias, chicos.